La cultura del barro. Modelando con las manos en tiempos digitales. Les damos la bienvenida al segundo episodio de La cultura del barro, un programa creado y conducido por Nicolás Monti, con la participación de Alex del Río en la dirección de sonido, desde Buenos Aires, Argentina. En este episodio vamos a analizar algo con lo que nos tenemos que enfrentar sí o sí cuando hacemos cerámica: la frustración. El proceso de crear una pieza siempre es largo. A veces puede ser gratificante, pero también puede ser accidentado y desolador, lo que conduce a una gran frustración. Errores involuntarios, fallas inesperadas, desastres inevitables. La frustración es inherente a la cerámica. Y es lo primero que tenemos que aprender a atravesar. Modelar el barro implica ejercitar la paciencia. Es un entrenamiento constante. Cuando uno no tiene lo que quiere, uno debe querer lo que uno tiene. La cultura del barro. Modelando con las manos en tiempos digitales. Según Freud, la frustración aparece cuando lo que deseamos no coincide con lo que la realidad permite. Y eso, esa distancia inevitable entre el impulso y el resultado, es parte estructural de la vida psíquica. En la cerámica esto se ve clarísimo. Vos querés que la pieza salga de una forma, pero el barro, el torno, el secado o el horno imponen sus propios límites. Freud diría que esa tensión es inevitable y al mismo tiempo formativa, porque es en la renuncia, en el aceptar que no todo se controla, donde se fortalece el yo. Incluso destaca que la creatividad puede surgir justamente de esa frustración, transformar lo que no salió como querías en otra cosa posible. Eso es sublimar. Y la cerámica trabaja con esa lógica todo el tiempo. Transformar el obstáculo en obra. En pocas palabras, para Freud, la frustración no es un error del proceso, es el proceso. Y la cerámica es un entrenamiento perfecto para aprender a vivir con ese desfasaje entre deseo y realidad y hacer algo bello con él. La cultura del barro. Agradecemos la participación de Ludmila Carpaneto, Pau Ingaramo y Joaquina Lagos. La cultura del barro. Modelando con las manos en tiempos digitales. Qué temita el tema de la frustración, ¿no? Desde chica hago cosas manuales y podía pasar horas concentrada haciendo algo. Creo que mi primer contacto con la frustración fue cuando tenía entre 10 y 12 años e hice por primera vez mi primer bizcochuelo de caja sola y me quedó mal, fue un desastre total. Me acuerdo de ir muy apenada a mi mamá y contarle toda esta situación y me dijo, no pasa nada. ¿Y saben qué? Tenía razón, no pasaba nada. Con el tiempo entendí eso. La frustración nos hace sentir que todo va a estar mal, cuando en realidad no es así. Es un aprendizaje. Aprendí con los años que las cosas no siempre salen en el momento ni en la forma que uno quiere. Entonces, trato de escucharlo, de entender qué me está queriendo decir y no enojarme con ella. Igual, ojo, cuando creo que la tengo bajo control, la frustración me pone a prueba con algo nuevo y es como que nunca se da por vencida y va por más y va poniendo como su límite un escalón más arriba. Son pocos los momentos en que me enojo, pero bueno, cuando eso me pasa, me libero. A veces tiro las piezas o ese proyecto que me salió mal al piso con toda la bronca y mientras barro todo el lío que hice, me pregunto o intento por lo menos preguntarme qué me está mostrando. La cerámica creo que te enfrenta todo el tiempo a aceptar que no todo sale como querés. A bajar un cambio, a respirar hondo y a seguir. La cultura del barro. Modelando con las manos en tiempos digitales. Y sí, obviamente que me costó, no es que fue siempre así, pero nada, algo que sé que va a pasar, que va a suceder. Previo, en el
mientras se está haciendo, en el horno, poshorno, en unos años. Eso sí, se rompe y es parte de algo que sé que va a suceder. Me quedo con, en realidad, es toda la parte del hacer cerámico, que es parte de esa pieza, no solamente el resultado final. Es parte del oficio cerámico, entender que no es el fin, sino es el fin como algo material, sino un medio para, o encontrar cuál es el fin para eso, pero no verlo tanto como una situación de objeto. Y obviamente que es un aprendizaje también que a los alumnos les cuesta porque están a la espera de un resultado final y les cuesta eso de estar más en el momento del hacer. Pero yo creo que esa parte es en la que uno tiene que hacer bastante hincapié de nada, que se entienda que es parte del hacer cerámico, conectarse con el momento y no tanto con el resultado final. Hola, michas, ¿cómo va? Qué calor que hace en Buenos Aires. Bueno, nada, ya sabemos. Pasaron cosas, es un poco tragedia, pero bueno, son cosas que pueden pasar. Bueno, me levanté, me hice un cafecito, otro cafecito, y de golpe escucho el ruido rarísimo, boom en el horno. Me acerco, yo no lo pude abrir hasta recién, no bajaba más la temperatura. Y bueno, cuando lo abrí, la bandeja más linda, la rectangular, esa que tenía el círculo, bueno, se estalló en 1000 pedazos. Estaban todas las piezas estalladas, así que ahora les voy a mandar una fotito del desastre. Empiezo con un bloque perfecto. El barro me miente. La torno gira, pero no conmigo. Mis manos tiemblan, se abre el centro, se cierra de golpe, colapsa, el borde se ondula. Quise un cuenco, sale un gesto torcido. Una cosa, agrego agua, arruino todo. No agrego agua, arruino todo igual. El barro se raja, yo también. Vuelvo a amasar, malas decisiones, apuro el secado. El horno promete, pero a veces devuelve polvo. Esmalte con exceso, chorreo opaco, una pieza explota, otra se pega a la placa, otra sobrevive. Agrego agua, arruino todo. No agrego agua, arruino todo igual. El problema no es el barro ni el fuego, tal vez soy yo queriendo control en un material que solo responde cuando lo escuchan. Dejo la pieza torcida. Cuando algo se rompe en el taller, lo primero que hago es dejar que procesen el momento. No les digo nada enseguida. Veo cómo miran su pieza, cómo lo observan, cómo su respiración se acelera de la bronca, y les doy unos segundos para eso. Muchas veces son sus propios compañeros los que salen antes que yo a su encuentro y a lamentarse con ellos, y creo que eso es parte del sostén del taller. Después sí,
siempre les digo que la frustración es parte del proceso y que no hay pieza fallida sin un aprendizaje. Este momento es como que me odian internamente, me dicen, pero yo no quería que esta pieza se rompiera, ¿por qué esta pieza? Y todo es dramatismo y oscuridad. Pero bueno, creo eso, no es una pérdida de tiempo. Muchas veces escucho decir eso en mis alumnos. Hace 3 clases venía trabajando en esto y yo por dentro digo, ya lo sé, debí trabajar, vi todo el amor, pero aunque le pusiésemos todo el amor del mundo, es parte de ese aprendizaje, nos guste o no nos guste. O sea, ¿lo aceptás? ¿O te vas a seguir dando con esa misma piedra 1 y 1000 veces? Entonces, después que se les pase como ese momento de furia y bronca y todo mal, les pregunto, che, ¿qué pasó? ¿La agarraste mal? ¿Estaba muy blanda? ¿La apuraste? Es como que trato de indagar. Y que podamos pensar más allá del enojo. Che, ¿qué hicimos para que este resultado sucediera? Bueno, a ver, para no volverlo a repetir. Y como profe muchas veces como veo el final anunciado. Yo los acompaño, los aconsejo, los guío, pero si la persona no escucha, también es parte del proceso frustrarse. Y los dejo, suena re malo lo que estoy diciendo, pero posta que los dejo porque creo que si el otro no está captando lo que uno le quiere transmitir es, bueno, che, tal vez necesitas eso, pegarte contra la pared solo y darte cuenta que por ahí está bueno escuchar o frenar antes de tiempo y como repensar un poco antes de seguir actuando en la pieza. Yo tenía una profe, mi primer profe de cerámica que tuve, tenía una frase que siempre la recuerdo y me decía un poco esto como que la felicidad es corta. Así de cruel, pero cada vez que se rompe algo en el taller, un poco lo uso de humor y para bajar este dramatismo y les digo, ¿saben qué? La felicidad es corta. ¿Cuándo? Cuando se te rompe así la pieza y te querés morir. Bueno, ahí la felicidad es corta. Y tratar un poco de aflojar esa exigencia, ¿no? Trato también de transmitirles algo que para mí es muy importante, que es el soltar. ¿Qué palabra más corta y más difícil de lograr? Sí. Pero creo que es muy importante el aprender a soltar. Y cuando logramos eso, te cuento una cosa, le estás ganando la batalla a la frustración. Y no es la frustración la que te está ganando a vos. Así que mi consejo, con mucho amor, es aprendamos a soltar. La cultura del barro. Modelando con las manos en tiempos digitales. O sea, a los chicos no ni siquiera es que están buscando el resultado final. Yo creo que el problema pasa por estar en busca de un resultado final y no conectarse con todo el proceso que hay en el medio. Y el pibe está en el proceso del medio, está en el momento de ese hacer, del juego, del disfrute. Yo creo que cuando está el disfrute te olvidás de esta parte de un poco de la frustración, porque más, hasta decís, igual lo vuelvo a hacer. O bueno, quiero hacer otra cosa, ya fue eso. Los chicos tienen mucho de esa cosa de, ya está, me olvidé de esa pieza, ahora quiero hacer otra. Muchas veces no las terminan porque en realidad ya está. Ya al otro día o a la semana siguiente ya no es algo que les interese tanto. La cultura del barro. Modelando con las manos en tiempos digitales. Los niños se frustran rápido, sí, pero también se entusiasman rápido y eso es un punto a favor para ellos. Es como que pueden lloriquear, pucherear, enojarse, pero a los 5 minutos lo sueltan y están haciendo otra cosa o arrancando una pieza de nuevo. Muchas veces, en pleno modelado, veo que agarran el barro y le hacen un bollo y me dicen, arranco de nuevo, señor. Yo los miro con total orgullo y me sorprende esa soltura increíble que tienen de soltar, que no les importe y seguir adelante. Creo también que hay una gran diferencia entre niños, adolescentes y adultos
creo que el adolescente hay como un pequeño quiebre. Es como que ya no reaccionan como los niños, pero tampoco son adultos, están como en ese limbo. ¿Son un poco más flexibles? Sí, pero todavía les cuesta mucho manejar sus emociones. Por ahí siento que se irritan o hacen caras y muchas veces lo gestual o esta cosa de que el embole se les nota en eso, en la cara, pesa mucho más que lo verbal. Y ahí es donde la frustración creo que aparece más intensa, aunque todavía tiene una salida, o sea, todavía ven el túnel blanco y creo que terminan saliendo más airosos. Los adultos, en cambio, creo que somos mucho más duros. Nos quedamos ahí maquinando, le damos mucha vuelta en la cabeza. Tengo muchas alumnas que cuando se les rompe una pieza, la dejan semanas en el taller. Explícame por qué o para qué. Como yo digo, como si las estuviesen velando por semanas. Entiendo que los adultos nos pesa más esto, la frustración. Le ponemos como mucha expectativa, tenemos mucha exigencia, muchas veces tenemos miedo a hacerlo mal, nos comparamos. Veo mucho en eso en el taller, que se comparan, y creo que la comparación no es muy aliada con la frustración. Escucho por ahí decir, sí, ¿por qué a ella le salió el plato y a mí no? ¿Por qué ella va pintando, qué sé yo, y a mí no me sale la línea recta que quiero pintar con...? Y ¿saben qué? Cada uno tiene un nivel de aprendizaje distinto. Tal vez la otra nunca agarró un pincel, pero tiene la habilidad en su sangre. Ojalá todo fuese tan lineal y tan fácil. Nos ahorraríamos un montón de dolores de cabeza. Tiene que ver mucho con aceptar el error. Y al adulto aceptar el error le cuesta mucho. Aceptarse errado. Muchas veces se le rompen las piezas y cuando ya están secas o enseguida me dicen, tiene que haber alguna solución. A ver, se ponen a googlearlo, como si Google fuese a dar una solución mágica y como si uno no lo tuviese como profe, ¿por qué no te la daría? Si la tuviese, ¿qué más quiero yo que lo puedas solucionar? Pero muchas veces uno no tiene una solución para todo y en la cerámica hay que dejarlo ir. Y ahí es cuando me quedo pensando diciendo, yo no soy Harry Potter, no tengo una varita mágica, solamente tenés que soltar la pieza y no googlear nada. Pero la mayoría de las veces eso es algo que los adultos no quieren escuchar. La cultura del barro. Modelando con las manos en tiempos digitales. Y la frustración, mil veces. Con hacer algo, hacer todo de manera perfecta, tratando de prever todo tipo de error y así todo, abrir el horno y tener la sorpresa de decir, no, se rompió la pieza, la puta madre. A lidiar con eso, como diría Charlie, bancate ese defecto. Así que la cerámica es una gran aliada de enseñarte y de estar ahí todo el tiempo, de interpelarte con la frustración. La cultura del barro. Modelando con las manos en tiempos digitales. Esta chica que se le rompió la pieza y que encima se le rompió a otra persona. Creo que también eso, como que a veces hay, como que pega más fuerte cuando hay algo exterior por lo que se rompió y no fue a uno. Fue en una muestra cerámica donde exponían los alumnos piezas y una persona ajena a la muestra se llevó puesta con la mochila una pieza de una alumna que se puso bastante mal. O sea, sí, todo igual lo tomó bien, entendiendo que sí que son cosas que pasan, pero obviamente que sí, que fue frustración y dolor. Pero bueno, como que ahí te das cuenta y es también el momento para hacer hincapié en eso, de entender que la cerámica es así y es parte del oficio y es parte del juego saber que
que nada, que la pieza está hoy y mañana capaz no está. Y ya sea por esto que decía, que se te rompió mientras vos lo hacías, cuando estaba en el horno, cuando salió o que se le cayó a alguien. La cultura del barro. Modelando con las manos en tiempos digitales. Un podcast que aborda la cerámica como fenómeno social y cultural. No hablamos ni de técnicas ni de materiales. Exploramos por qué en la era de las pantallas y de la saturación digital, miles de personas encuentran en el barro un espacio de pausa y comunidad. La cultura del barro ofrece una escucha para ensuciarse un poco, desconectar del algoritmo y pensar con las manos el presente. La cultura del barro, modelando con las manos en tiempos digitales.